Hoy vamos a entrar en el segundo punto de doctrina y vamos a hablar sobre el bautismo en agua específicamente. La palabra en el hebreo es tevilá y esta palabra significa sumergir o hacer un acto de inmersión, ¿ok? Cuando hablamos de inmersión estamos hablando de entrar debajo de una cantidad de agua importante. No es quedarse a las rodillas, quedarse a los pies, no es sumergirse literalmente, entrar y ser totalmente tapado. Dice Mateo capítulo 28, que se vuelve nuestro texto base, versos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así termina el libro de Mateo, con la gran comisión. Pero es importante que comprendamos cosas de este pasaje, este capítulo 28 y de estos versos 18 al 20, nos muestra algo que pocas veces vemos, pero que se vuelve absolutamente relevante en las conductas de nuestra fe. Hoy en día son muchas las voces que se levantan tratando de interpretar lo que no tiene interpretación. Hay cosas que no hay que interpretar, hay cosas que hay que seguir y que hay que obedecer, porque la intención de lo que se dice está intrínseco en lo que se dice. No sé si me doy a entender. Jesús lo primero que habla a sus discípulos es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, lo que viene después de estas palabras de Jesús es una orden, es un establecimiento legal, es una línea por la cual se debe transitar. Jesús no está diciendo aquí de boca de él simplemente como una recomendación a seguir, como un consejo, como a veces habla el apóstol Pablo en sus cartas, que dice: mira que yo te aconsejo que, o como habla el sabio Salomón: hijo mío, acata el consejo. No, no está dando un consejo, está diciendo, número uno, note quién es el que se lo está diciendo y preste atención a lo que le voy a decir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo, no desde el cielo, sino en el cielo, y también en la tierra. Es decir, yo soy autoridad en el cielo, soy autoridad en la tierra. Y lo que le voy a decir, usted lo va a seguir al pie de la letra. Por tanto, dice: vayan, id, es un imperativo, vaya, haga discípulos a todas las naciones. Este verso va de la mano con Hechos capítulo 1, cuando Jesús le dice a sus discípulos: id y haced discípulos, primero en Jerusalén, después. Van de la mano, son textos que van de la mano. Jesús les dice entonces: hagan discípulos a todas las naciones. Discípulos. Discípulos. Discípulos es una palabra que nosotros no entendemos muy bien, porque la relacionamos con la palabra seguidor. Y seguidor y discípulo no se parecen en nada, porque hay una intención de por medio. La intención del seguidor es ser parte, mientras todo lo que esté escuchando pues calce con mis teorías, o calce con mi emoción, o mi emotividad, o yo me lleve bien con lo que estoy escuchando. Es decir, si el asunto calza, es como una adhesión. Me gusta lo que está diciendo, lo voy a seguir. En el momento en que me dejó de gustar, lo dejo de seguir. Ok, cuando Jesús habla, dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. No me busquen seguidores. Los seguidores todos se quedaron botados cuando yo fui a la cruz del Calvario. Cuando empezó la persecución, todos me dejaron botados. Incluso ustedes, los que dicen que son los discípulos, me dejaron botado también. Pero, y ahí los lava en amor, ¿verdad? Los acomoda otra vez y les dice: vayan y hagan discípulos. La palabra discípulo en el hebreo es la palabra talmidim. Y la palabra talmidim significa hijo estudiante. Es decir, no solo es un estudiante, sino que se vuelve una línea de paternidad, donde el maestro se vuelve el padre que enseña a ese que se vuelve el hijo. Entonces, la enseñanza de un padre
viene sobre un hijo. ¿Por qué así? Porque no es lo mismo como se enseña hoy a como se enseña en el modelo hebreo. En el modelo hebreo la enseñanza es de un padre con el carácter de un padre y la autoridad de un padre sobre sus hijos para recibir una instrucción. Es decir, el padre es la figura autorizada por Dios para transmitir la información, bajar la información a sus hijos, a fin de que esta información no solo sea recibida, sino procesada y posteriormente transmitida a sus propios hijos que están por venir. Entonces, estamos hablando de una línea genética, estamos hablando de un enlace genético, estamos hablando de un enlace de manera que hay una línea de autoridad que no se rompe, no se fractura. ¿Por qué? Porque es tanto de arriba a abajo como de abajo hacia arriba. Tanto el padre recibe del hijo como el hijo recibe del padre. Pero de un maestro común y corriente, la relación se vuelve frágil, se puede fracturar con cierta facilidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que el maestro me dijo algo que no me gustó, que no calzó, yo puedo cambiar de maestro sin ningún problema. Voy a la escuela, voy a la universidad, si algo no me gusta, me salgo de este curso, entro en el otro, porque no hay nada que nos una, no hay un vínculo. Esto es importante porque en la línea padre e hijo, una de las razones que caracteriza es el vínculo. El padre siempre será padre y el hijo siempre será hijo. El padre nunca será hijo de sus hijos, ni los hijos serán padres de su padre. Hay un rol estricto ahí. El padre siempre será padre y los hijos siempre serán hijos, pero hay una relación entre ellos. Lo que no pasa con el código de la maestría desde el punto de vista griego. Y esto que le estoy enseñando es importantísimo porque es la base fundamental sobre la cual nos vamos a establecer para este principio del bautismo. Jesús está hablándole a ellos no desde el punto de vista griego. El punto de vista griego es como lo que usted y yo encontramos en el libro de los Hechos, Pablo hablando con unos eruditos en el Areópago, donde él dice: vengo a hablarles de la resurrección. Y entonces los que le estaban escuchando dijeron: no, eso no me gusta, eso no va conmigo, mejor váyase. Otros le dijeron: suena interesante, tal vez en otro momento nos puedes hablar un poquito más. Y otros creyeron. Esa no es la relación que Dios quiere. Cuando Dios habla de discípulos, está hablando de una enseñanza que proviene del cielo, que es entregada sobre un padre que la transmite a sus hijos a fin de que se vuelva generacional. Toda enseñanza de la Escritura debe ser generacional. Los padres la transmiten a sus hijos, que se convierten en padres, que la transmiten a sus hijos, y así sucesivamente. Este es el modelo de escuela hebrea, no judío, hebreo. Esa es la forma en la que Jesús aprendió. Es la forma en la que Isaías aprendió, es la forma en la que Abraham enseñó a sus hijos. Esa es la manera. Hay una reciprocidad, pero hay un vínculo. Si no hay el vínculo, la enseñanza se rompe. Si no hay un vínculo, la enseñanza se rompe. Y eso lo podemos ver muy claramente en el ejemplo de Adán y en el ejemplo de Abraham. En Adán caló la enseñanza en Abel, pero se rompió el vínculo en Caín. En Abraham vamos a encontrar que caló profundo en Jacob, pero no caló en Esaú. Entonces note cómo, si no hay un vínculo, se puede romper con fragilidad, con mucha facilidad. Cuando Jesús les dice: vayan y hagan discípulos, les dice: así como ustedes son mis discípulos, vayan y hagan discípulos de ustedes y enséñenles todas las cosas que de mí han aprendido. Puntos, comas, tildes, espacios, paréntesis, todo lo que de mí aprendieron se lo van a enseñar a ellos, pero bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizarlos? ¿Por qué Jesús manda a bautizar? Mire, y ya con solo este verso se cae absolutamente la línea que algunos enseñan hoy de que el bautismo no es necesario. ¿Cómo no es necesario? Si Jesús está diciendo que los bauticen. ¿Quién soy yo para decir que no a algo que Jesús dice que sí? Si Jesús es Dios, yo no soy nadie para decir que no. Y entonces sacan argumentos no, es que mire, es que usted no ve a Pablo sumergiendo a nadie en las aguas, no, es que usted no ve al otro. Pero vemos a Felipe, uno de los casos más
más frescos que se nos viene a la mente. Felipe con el etíope, que el etíope le dice: ¿hay algún problema en que yo me bautice? No, ninguno, que lo que nos atrasa es que no hay agua, porque estaba en el desierto y caminando se encuentra en un riachuelo y vamos al agua, y lo bautizó. Entonces vea cómo esta enseñanza se da y se continúa, se da continuidad, pero bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, a grandes rasgos, en el Antiguo Testamento se conocía como, o se entendía que era algo similar a la matrícula de la escuela de un maestro X. La gente que pertenecía a una escuela de un rabino, de un maestro, de alguien que enseñaba la palabra, se bautizaba en el nombre de ese maestro para decir: yo soy hijo espiritual de esa persona, yo pertenezco a la escuela de esa persona. Entonces era como el título de propiedad, no era propiedad, era como una adhesión, ¿verdad? Pero uno no se andaba bautizando con este y se bautizaba después con el otro y después con el otro. Ya se metió, ya se queda. Porque si se metió, está seguro de en qué se metió. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese sentido, el bautismo tenía una forma de verse como una adhesión a un sistema de enseñanza de parte de alguien que quería ser discípulo de un maestro. Entonces se bautizaban. Por eso usted encuentra que la gente que se bautiza con Juan el Bautista, o el inmersor, como le dicen en el hebreo, a él no le dicen el bautista, sino el inmersor. Tome en cuenta que bautismo es una palabra que viene del griego baptismo. Es otra cosa. El ejemplo es distinto. Pero Juan, cuando llama a las personas al arrepentimiento, no se queda solamente con enseñarles el principio: vengan y bautícense, sino que yo me convierto en el maestro de ustedes. Ahora ustedes que se bautizaron me siguen, oyen mis palabras y las van a poner en práctica y las van a transmitir. Vemos entonces a Jesús hablando con Juan y le dice: bautízame. Por eso Juan se pone un poquito arisco, como decimos aquí en Costa Rica, se pone un poco incómodo y le dice: pero ¿cómo yo te voy a bautizar? ¿Cómo yo me voy a convertir en tu maestro si tú eres mi Dios? Tú deberías bautizarme a mí, es decir, yo debería ser discípulo de tu escuela. Pero entonces Jesús le dice: todavía no, porque yo no he sido todavía declarado así por mi Padre. Necesito entrar primero en una línea de autoridad para que después venga la declaratoria. Y es lo que ocurre, cuando Él dice la palabra, se bautiza, sale de las aguas, el Padre habla, dice: este es mi hijo. Y a partir de ahí le dio la autoridad. ¿Me explico? Entonces, el bautismo tenía esa connotación en el hebreo, pero también es un rito que encontramos en el Antiguo Testamento, establecido por Dios con un principio específico. El bautismo tenía la intención de limpieza, purificación, separación. Todas estas cosas están intrínsecas en la palabra bautismo. El bautismo en el Antiguo Testamento simbolizaba muerte, en el sentido de que dejábamos un modo de vida para caminar en un modo de vida distinto, un modo de vida superior, algo mejor que lo que había antes. ¿Okay? Entonces, este bautismo se relaciona con el agua como un símbolo de pureza, como un símbolo de consagración, una forma de renunciar a la contaminación exterior del mundo, presentarse como un cuerpo limpio delante de Dios, apto, dice 2 Timoteo capítulo 2, apto para toda buena obra. Usted y yo vamos a encontrar a los sacerdotes siendo bautizados. ¿Por qué se bautizaban? Porque habían sido dedicados para la obra del santuario. Entonces ellos, al ser bautizados, no estaban recibiendo a Cristo como el Salvador. Estaban reconociendo que su modo de vida cambiaba a partir de ese momento, porque dejaban de ser parte del mundo para convertirse en siervos de Dios en las labores del santuario. Habían sido dedicados, habían sido separados, habían sido guardados
para una obra a la que no todos tenían acceso. Entonces, el bautismo en el Antiguo Testamento tenía una connotación importante en dos vías. Número uno, para el sacerdocio, una consagración y una purificación para poder acceder a todas las condiciones que el ejercicio del trabajo del santuario les pedía. Tenían que estar limpios delante de Dios. Y para la gente común el bautismo era un símbolo de purificación, es ser puro, como Dios quiere que sea puro. Yo me bañaba, yo me bautizaba y denotaba esa pureza. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos eso. El bautismo no nace con Juan el Bautista, el bautismo nace y se establece en el Levítico. Y hay toda una ordenanza que usted y yo podemos encontrar precisamente sobre esto en el libro de Levítico. El concepto de limpieza y pureza en el Antiguo Testamento es sumamente importante. La pureza, a esto se le llama la pureza ritual. La pureza ritual en el Antiguo Testamento era obligatoria para entrar al tabernáculo, para entrar al templo, antes de hacer sacrificios, para recibir los beneficios de la ofrenda sacerdotal y demás. Vea lo que dice Éxodo 19, versos 10 y 11, una ordenanza que Dios le da a Moisés. Y Dios dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esta es la primera vez que Dios le ordena específicamente al pueblo lavarse. Cuando hablamos de lavarse, estamos hablando de bautismo, porque es una connotación directa con el agua. ¿Okay? Ahora, en tiempos actuales, usted y yo no nos andamos bautizando a cada rato. Porque nosotros no andamos matriculándonos en las distintas escuelas de Jesús todos los días. Ahora le voy a explicar un poco más eso, para que nos quede muy claro. La inmersión en agua era lo que simbolizaba la limpieza de la suciedad del mundo y el cumplimiento de la pureza ritual. Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad, esto lo dice David, y límpiame de mi pecado. Y el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, dice otra vez, y será más blanco que la nieve. Note cómo David conocía el principio de ser lavado. Los sacerdotes, para entrar al santuario, debían lavarse. Cada vez que había una consagración debían lavarse. Oiga esto: se le ordenaba bañarse a las mujeres cuando terminaban su ciclo menstrual, porque en Levítico se establece que la mujer, cuando estaba en su ciclo, era impura. ¿Okay? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando terminaba su ciclo tenía que ir y bañarse. No me pregunte si la gente del Antiguo Testamento se bañaba seguido, no tengo la menor idea. No lo sé, pero por lo que puedo ver, era como para ocasiones especiales, ¿verdad? Era como para la corbata, como la corbata hoy, solo para ocasiones especiales. Bueno, cuando la gente se recuperaba de alguna enfermedad en la piel, también se bañaban, se bautizaban. Cuando entraban en contacto con un cadáver, tenían que hacerlo. Alguien moría, entonces llevaban a la persona, etcétera, tenían que bañarse. Esas son algunas de las razones, hay más, pero son algunas de las razones por las cuales la gente tenía que pasar por la inmersión. ¿Okay? Esto es importante que lo comprendamos entonces. Estos rituales en el Antiguo Testamento, los rituales que tenían que ver con agua, simbolizaban la limpieza del pecado, simbolizaban la pureza de los que eran ritualmente impuros. El agua se asociaba en el Antiguo Testamento con la vida. En el Nuevo Testamento encontramos que el agua nos habla de liberación del pecado, de una nueva vida en el Espíritu, una nueva vida en Dios, ¿okay? A través de la fe salvadora en Cristo, a través de esa obra redentora en la cruz del Calvario y en la resurrección del Señor. Entonces, es importante que comprendamos que este rito del bautismo en el Antiguo Testamento marcaba un comienzo, un renacer
¿ok? E iba de la mano con otra palabra hebrea, que tal vez algunos acá conocemos, y es hacer teshuvah. Teshuvah es la palabra hebrea que nos muestra, que nos enseña arrepentimiento por el pecado y retorno a la senda correcta. Teshuvah no es solamente arrepentirse, es cambiar de dirección. Porque ¿de qué vale arrepentirse si seguimos por el mismo camino? No tiene sentido. Entonces, Tevilá es el bautismo, pero para poder hacer Tevilá necesito un Teshuvah. ¿Verdad que eso sale en el quiz? Para poder bautizarme necesito arrepentirme. Yo no me arrepiento y después hago el bautismo. Yo me bautizo, porque el bautismo es la manifestación pública de mi pecado, de mi condición de pecado. Yo reconozco que soy pecador, voy a las aguas, entro en un proceso de teshuvah, de arrepentimiento, y salgo renovado para dirigirme en el camino de la salvación. Entonces, vea qué interesante esto. En el trasfondo judío, y quiero leerle esto en forma literal para que usted lo pueda comprender de una forma más clara. Dice así: en un momento dado del periodo del Segundo Templo, se establecieron normas rabínicas sobre dónde y cómo una persona debía sumergirse en el agua para la limpieza ritual. Abro paréntesis. Antes del Segundo Templo, estamos hablando del Segundo Templo, es el templo de Herodes. El primer templo fue el templo de Salomón. Antes del templo de Herodes, la limpieza ritual se hacía a través de esos baños que la gente se daba, ¿sí? Y esa era la forma en la que se limpiaban y listo. ¿Por qué de esa forma? ¿Y por qué se conoce como bautismo? Porque en los lugares desérticos donde el pueblo andaba, no siempre habían esas cantidades de agua tan grandes. A veces era un riachuelo lo que pasaba, a veces eran pocas las cantidades de agua. Entonces no se prestaba para una inmersión y eso quedó como una práctica. Pero con el nuevo templo, con el Segundo Templo, los rabinos se reúnen y establecen un ordenamiento del rito. Ojo aquí porque esto es importante. Este ordenamiento del rito establece la forma en la que la gente debía sumergirse. Es decir, ya no era una opción hacerlo de esta manera. Ahora ellos establecieron que tenía que ser por inmersión. Y sigo con lo que dice acá. Los rabinos determinaron que el lugar donde se hacía el bautismo debía tener suficiente agua para cubrir todo el cuerpo de un hombre de estatura media. Eso está en el Talmud de Babilonia. Con unos 150 galones de agua aproximadamente. Los rabinos también especificaron que ese lugar, esa fuente, debía estar conectada a un manantial natural o a un pozo de agua natural como el agua de lluvia. No podía ser agua estancada, tenía que ser agua viva, que fluyera, que se limpiara constantemente. La purificación ritual por inmersión en una fuente se utiliza por diversos motivos como la conversión, la limpieza antes de una boda o después del parto en el caso de las mujeres, después de mantener relaciones sexuales en el caso de los hombres, las ceremonias funerarias y para limpiar los platos utilizados antes de la festividad de Yom Kippur. Entre los judíos palestinos del primer siglo se practicaba una forma de purificación ritual que indudablemente constituyó el tipo que prefiguró el bautismo cristiano. El descubrimiento de cientos de lugares, de estanques para purificación ritual en diversos lugares, desde el monte del templo hasta la fuente de Masada y la comunidad de Qumran, dan testimonio de la práctica generalizada tanto del bautismo proselitista como de las purificaciones rituales. La existencia de estanques profundos, a los cuales se accedía mediante escaleras, proporciona suficiente evidencia de que la práctica judía empleaba una forma de autobautismo o autoinmersión. Un uso típico de los lugares de bautismo describía a un gentil
que había abrazado el judaísmo y aceptado la circuncisión, entrando a las aguas bautismales, citando el Shema. El Shema, recuerde que es la oración más importante del pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Para luego sumergirse en el agua. Los maestros del antiguo Israel tenían por costumbre bautizar a sus discípulos o talmidim para que de esta forma se hiciera pública la decisión de ellos de formar parte de la escuela de la Torá del respectivo maestro y recibieran de esta forma su cobertura magisterial. Puede decirse, era una forma de integrar o matricular a los hijos estudiantes en las distintas escuelas rabínicas. Marcos 1, 4 y 5 nos muestra el bautismo de Juan. Ya vamos a dejar el Antiguo Testamento y comenzamos a avanzar. Dice, Reina Valera 60, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Note lo importante de esto. Dice, bautizaba Juan en el desierto. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, pero en el Antiguo Testamento, ¿quién podía bautizar? Interesante pregunta que no nos hacemos porque solamente leemos el texto. Dice, Juan bautizaba. Pero hasta ese momento que leemos eso, en toda la Biblia no escuchamos a nadie bautizando a nadie. Y nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo es que Juan puede bautizar? Había ritos del bautismo que la gente hacía por sí misma. La purificación, por ejemplo, la limpieza por situaciones de enfermedad y ese tipo de cosas. La mujer cuando terminaba su ciclo, después del parto, etcétera, etcétera. Había situaciones específicas donde la mujer lo hacía por sí sola. Pero después del segundo templo, comenzó una institución específica sobre el bautismo, de manera que solamente aquellos que procedían del linaje sacerdotal podían entonces hacer este acto específico con otras personas, porque ya estamos hablando de la inscripción de fieles a las escuelas de enseñanza. Ya no es solamente por un rito de purificación, sino que ya era la matrícula, como lo vimos ahora, de los maestros hacia los estudiantes para que formaran parte de sus escuelas. Entonces los maestros bautizaban. Y era una fe pública que se daba en ese momento, donde ya no era y no se trataba solamente de decir que la persona había tenido un problema de impureza, sino que ese problema de impureza al maestro no le era importante, porque él lo que hacía era bautizarlos para agregarlos a su escuela. Vea cómo cambia todo. Ya era más importante agregarlos a la escuela que el rito de purificación. Entonces aparece la figura de Juan el Bautista y Juan está bautizando, pero está retomando el concepto de la purificación, porque dice que él bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento, de teshuvá. Él no estaba enseñando el bautismo para ganar adeptos, sino que él estaba devolviendo el principio del bautismo, de ir a las aguas para renovarse con Dios, para volverse a Dios en arrepentimiento. Entonces la gente que quería arrepentirse, la gente que quería recibir el perdón de Dios, llegaba a Juan para que Juan los bautizara. Evidentemente el bautismo no perdona pecados, pero era la forma en la que la gente públicamente y de una manera física podía mostrarle al mundo esa decisión. Y era una confesión, porque la gente no solamente se bautizaba, sino que decía a qué estaba renunciando. Es que yo pequé porque yo tal cosa, al agua. Es que yo tal otra, y al agua. Y la gente hablaba de su pecado, confesaba su pecado, se ponía a cuentas con Dios. Vea qué importante esto. En el bautismo, antes de ser sumergidos o inmersos, el evangelio predicado, la buena noticia predicada por Juan el Bautista,
calaba profundo en el corazón de la gente y se movían a hacer teshuvá, a arrepentirse. Y eso les llevaba a buscar el rito de entrar a las aguas, para mostrarle a Dios y mostrarle a los demás que querían volverse a Dios, que querían hacerlo bien. Y él lo hacía. Pero los únicos que tenían posibilidad, acceso, derecho a bautizar eran los sacerdotes. Y usted no puede olvidar que Juan era hijo de Zacarías. Zacarías era sacerdote. De hecho, el anuncio de la venida de Juan fue estando Zacarías ministrando en el lugar santísimo. Esto es importante. Voy a soltarle una de las que a mí me gustan. Cuando Jesús es bautizado, Jesús necesitaba entrar en una línea de legalidad, porque todo rey de Israel, para ser rey de Israel, debía ser bautizado. ¿Quién iba a bautizar al rey? El sacerdote. Y el único sacerdote en ese momento alineado, idóneo, apto y reconocido por Dios era Juan el Bautista. No era Caifás. De hecho, usted lee que Jesús portaba una túnica que decía que era doble. Y que esa túnica, cuando Jesús está en la cruz, los soldados se la pelean. Y la gente dice, es que el manto del rey. No, a él le pusieron un manto de un rey. No sé si de Pilato, de quién sabe quién le pusieron ahí el manto. Pero él portaba un manto, una túnica. La túnica sacerdotal, sin costura. Solo los sacerdotes podían usar una túnica sin costura. Cuando él está delante de Caifás, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? El sacerdote legítimo se presenta delante, a comparecer delante del sacerdote impuro. Cuando Jesús le habla a Caifás, las palabras de Caifás fueron: ¿eres tú el Hijo de Dios? El impuro le habla al legítimo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dice: tú lo has dicho. En ese momento, ¿qué hace Caifás? Toma sus ropas, dice la palabra, y las rasga. El impuro se despojó de su ropa y quedó el sacerdote legítimo, con la vestidura entera y con la autoridad del reino para ejercer sacerdocio y realeza. Qué lindo, ¿eh? Pero eso tenía que pasar si primero él era sumergido. Por eso Jesús le dice a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia. Ellos estaban entendiendo, ellos sabían los códigos, ellos conocían de qué estaban hablando. Nadie más sabía, ellos sí. Entonces Jesús entra bajo la legalidad de Juan en el bautismo. Juan lo pone bajo cobertura y el Padre dice: ahora sí, por primera vez en todos sus 30 años, este es mi Hijo amado. Entró en legalidad. Y después le dice Juan a los que están con él: Él es el Cordero de Dios. Ahora síganlo a Él, porque ya está investido, porque ya está autorizado, porque ya está legalizado. Y todo, vea el bautismo, la importancia. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que nosotros somos ¿qué? Real. Ya nos bautizamos. Vea qué importante esto. Porque hay principios que, por más que usted y yo seamos gentiles, nacen en el corazón de Dios y se mantienen y se sostienen ahí. Mi nacionalidad o mi origen no cambia.
lo que Dios enseña. Esto es un trasfondo espiritual, esto no es un asunto de nacionalidades, es un asunto espiritual. Por eso Jesús le dice, ahora si usted comprende, por eso le dice Jesús a sus discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y del Rey. No lo bautice debajo de ningún otro, no lo pongan debajo de ninguna otra cobertura. Y esto, mire, perdón, pero yo sé que esto va a sonar así como muy fuerte. No bautice a nadie en el nombre de nadie, porque no van a estar debajo de ninguna cobertura, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. No los matricule en las escuelas rabínicas, no lo matricule debajo del maestro tal, no lo matricule debajo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajo la estructura del reino. Y se mantenía lo de los maestros, pero ya no con el bautismo. Ya no bautizaban para hacerlos adeptos a sus escuelas. Ahora, ¿quién era el maestro? Era Cristo. Era la escuela de Cristo. Lo que les está diciendo a ellos es: no me bauticen a nadie bajo su nombre. Para eso les estoy diciendo el nombre de quién lo van a bautizar. Es tan importante que aparezca esto ahí, pero es también importante conocer por qué aparece esto ahí. Entonces, cuando la gente dice: no, es que yo no me quiero bautizar, es que yo no me siento listo para bautizarme, entonces no estás listo para seguir a Cristo. No te quieres meter en la escuela de Cristo, porque la escuela de Cristo exige, no pide, exige un cambio de vida. Después de esta enseñanza, yo creo que muchos de nosotros nos vamos a quedar así como: yo me voy a tener que bautizar otra vez, porque vamos a aprender cosas muy importantes. Vamos al Nuevo Testamento. En Mateo 3 se habla de un bautismo de fuego. En 1 Corintios 12 un bautismo en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 15 de un bautismo por los muertos. E inclusive en 1 Corintios 10 se habla del bautismo del pueblo hebreo en Moisés y el mar. Son formas de ver el bautismo, ¿sí? El bautismo es un término que significa sumergir, no es verter, no es rociar. Tradicionalmente se ha enseñado el bautismo, y cuando digo tradicionalmente hablo de la iglesia tradicional, en bebés. Yo no sé si usted recuerda esta frase: hay que llevar al chiquito a bautizar porque si no se vuelve un animalito.
para quitarle lo animalito. Por lo menos a mí me decían eso. Yo tengo 3 animalitos en la casa, porque a ninguno lo bauticé por la iglesia tradicional. No es lo mismo lo que enseña la Biblia que lo que establecen los dogmas humanos. El dogma humano persigue enriquecerse a sí mismo. Lo que la Biblia enseña persigue que agrademos a Dios porque busca nuestra alma, busca nuestro espíritu. ¿Okay? Entonces, no es verter, no es echar encima, no es rociar, es sumergir. ¿Por qué? Porque el bautismo nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo. El bautismo nos habla de la muerte de Cristo al entrar en las aguas y su sepultura. Eso es la muerte. Pero nos habla de que así como Él entró a la muerte, salió de ella victorioso. Cuando yo me bautizo, lo que estoy diciendo es, así como Cristo entró a la muerte, yo entro a la muerte representada por las aguas, me sumerjo dentro como Cristo estuvo sumergido en la muerte. Pero así como Él salió de la muerte y resucitó, yo me levanto y resucito juntamente con Él. ¿Ok? Esto es importante. Vamos a ver algunas pautas específicas. ¿Qué significa la ordenanza del bautismo? En la forma más simple, es identificarme públicamente con Jesús y su enseñanza. En 2 platos. ¿Qué significa el bautismo? Identificarme en forma pública con Jesús y su enseñanza. O, como lo vimos anteriormente, matricularnos en la escuela de Cristo. Al bautismo se le llama sacramento. Y no está mal, la palabra no está mal. Porque sacramento significa algo sagrado. El bautismo es algo sagrado, el bautismo es algo sumamente importante. Pero el bautismo no me garantiza a mí la salvación. El bautismo es una declaración. Yo no soy salvo por bautizarme, pero tampoco puedo perder la salvación por no hacerlo. Ojo aquí, porque ya es donde la doctrina comienza a pegar con pared. Hay quienes enseñan que es absolutamente obligatorio, salvo posibilidad de perder la salvación, si no se bautiza. Dios, ahí es donde las personas, le dan más importancia al rito que al significado del rito. Pero aquí prima algo importante y es la intención del corazón de las personas. ¿Por qué? No es lo mismo no poderse bautizar porque no están las condiciones para hacerlo a no querer hacerlo. Muy diferente. Entonces la pregunta es, ¿y usted por qué no se bautiza? Es que es que a mí me da miedo meterme al agua. Es que a mí no me gusta. Es que eso no es válido. Ahí estamos entrando en una desobediencia al principio. Y no es lo mismo que, por ejemplo, una persona que está en la cárcel o una persona que está en condiciones donde no se puede, no puede. Recibió a Cristo en los últimos días de su vida. Usted no lo va a agarrar, usted no va a tomar una persona, un adulto mayor y lo va a llevar. No, vamos para el río. No va a hacer eso. No se puede, me explico. ¿Me doy a entender? Arrepiéntase. Abuelo, arrepiéntase, pero primero dígame dónde está el camarín. ¿Dónde están las llaves del ropero? Saque la mano y señale para dónde. Ok, no es lo mismo. Una persona puede no bautizarse e ir a la presencia del Señor. Pero una persona puede bautizarse y no ir a la presencia del Señor. Porque todo está en el corazón. Entonces, ¿por qué no se quiere bautizar? Ya la palabra quiere es un detonante. ¿Por qué no quiere? No es que no quiere,
Es que es un precepto, es un principio más alto que nosotros, porque espiritualmente nos autoriza como el real sacerdocio que dice la palabra que somos. Entonces, cuando el diablo viene y quiere hacer de las suyas, se encuentra con un real sacerdocio o alguien que no lo es. Porque los principios de legalidad que para nosotros pueden ser, si yo quiero y si no quiero, para nosotros pueden ser así, variables, para Satanás no. Él sabe de legalidad, él conoce de principios de legalidad. Y nosotros no lo vamos a asustar diciéndole ahí, en el nombre de Jesús, váyase fuera, en el nombre de Jesús te mando a lugares áridos y secos. Y se queda el diablo, ¿y usted quién es para decirme a mí nada? Si usted es un infringidor, no sé si la palabra existe, pero se la cambio, usted pasa infringiendo los principios, es más, ni siquiera los conoce, usted ni siquiera sabe lo que tiene que hacer en el reino. Yo sí, por eso estoy aquí. Porque como usted no sabe y no los cumple, entonces tengo derecho de venir a molestarlo. ¿Me doy a entender? El pueblo perece por falta de simple. ¿Me explico? Esto no es una moda, es un principio y los principios de la palabra se mantienen como son. ¿Ok? Es importante. El bautismo no es para salvación, es el principio de la transformación de una vida pecaminosa a una vida que agrada a Dios. Ese es el bautismo. El principio de una transformación de nuestra vida. Cuando yo doy el paso de bautizarme, estoy 100% claro y consciente de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Esto nos lleva al segundo punto. ¿Quién es un candidato apropiado para el bautismo? Los niños no. Y cuando digo los niños no, estoy hablando de un rango de edad. ¿Por qué? Porque el bautismo prima en el principio de la teshuvah, del arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir un niño de 8 días de nacido? ¿De los pecados de sus papás? Es que yo me arrepiento de haber nacido en esta casa, con estos padres que me tocó. Eso no puede pasar. ¿De qué se arrepiente un niño de 4 años? Todavía, mi amado, a los 10 años no hay clara conciencia de lo que es pecado. Mire que incluso, hablemos un momento psicológicamente, se dice que los niños de ciertas edades no mienten, lo que tienen es una mente muy fantasiosa. Y entonces ellos, lo que uno llama, es que es un mentiroso, no, lo que está haciendo es fantaseando. Se imagina cosas y habla de eso, y entonces uno dice, qué chiquillo más mentiroso. No, no es eso. No hay una intención. La mentira tiene una intención. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona comienza a ser clara sobre esto, a partir de los 12 años, ¿qué es cuando? Ahora sí, volvamos de nuevo al rango de lo hebreo. En el hebreo, a los 12 años se reconocía la madurez de una persona. ¿Okay? A partir de ese momento, entonces, podemos decir que es el tiempo idóneo para pensar en el bautismo. ¿Por qué? Porque ya tiene de qué arrepentirse. Porque ya tiene de qué y cómo reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su vida. Entonces, ¿para qué va a llevar un chiquito pequeño a bautizarse si ni siquiera sabe quién es Cristo? Tiene que tener conciencia, tiene que tener claridad. ¿Ok? La persona debe estar lo suficientemente madura para reconocer su pecado, confesarlo y arrepentirse. Son 3 cosas: reconocer el pecado, confesarlo y arrepentirse. Ese es el principio del bautismo. Por eso nos bautizamos. ¿Ok? Y en el arrepentir entra el cambio de vida. ¿Ok? ¿Cuál es el momento correcto?
Hay gente que dice, y hay muchísimas corrientes sobre esto, no, es que el nuevo convertido, la persona que acepta a Cristo, tiene que pasar primero el curso prebautismal. ¿Usted se acuerda de eso? El curso bautismal, le decían. Oiga, mi hermano, 2 años de estar yendo a una clase para ver si se bautiza o no se bautiza. Y entonces la persona se aburrió y salió y se fue, y dice el maestro, vio, es que no estaba listo para el bautismo. Está aburrido estarlo oyendo hablar tanto, porque ni la clase sabe dar. El momento idóneo es en el instante en que la persona reconoce a Cristo como su Señor, confiesa su pecado e inicia el proceso del arrepentimiento, se bautiza ahí. Yo, este servidor, soy partidario de que en las iglesias debiera haber pileta bautismal, para que en el momento en que se haga llamado de salvación, ahí hay bautismo. De una vez, tiene que haber bautismo. En el momento, en el acto. Ese soy yo hablando, no es la Biblia, soy yo, es mi apreciación personal. ¿Ah? Aquí quedaría muy bien. Hacemos un hueco aquí, queda muy bonito. He visto muchas iglesias que lo tienen así, pero también he visto esas mismas iglesias que no tienen la revelación y el principio de lo que. Entonces meten a las personas en un curso de un año a ver si pega. ¿A ver si pega en qué? ¿En la iglesia? ¿En su iglesia? A ver si se queda en su iglesia. No, 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 por favor, esto es el reino. Esto es el reino, esto no es para ver si pega o no pega, si le doy el curso, si no se lo doy. No, no, el curso viene después. Hagan discípulos, bautícenlos. Después los enseña. ¿Qué hizo Felipe con el etíope? Venía el etíope leyendo la palabra. No entiendo ni papa. Yo le explico, no se preocupe. Bueno, venga, móntese en la Prado. Conectó el aire acondicionado y se lo llevó, y comenzó Felipe a decirle, ¿usted sabe de quién está hablando? Ese es Cristo, el Hijo de Dios. Y ya vino. ¿Cómo que ya vino? Ya vino, se cumplió la profecía. Yo soy testigo en serio. Y el hombre creyó y dice, oiga, ¿yo me puedo bautizar? ¿De dónde sacó el etíope que se tenía que bautizar? De la instrucción de Felipe. Y el mismo Jesús que ascendió al cielo nos ordenó, enseñen el evangelio a todos y bautícenlos en el nombre del. Yo quiero hacer obediencia de lo que Él dijo, porque yo creo en Él. ¿Por qué me bautizo? Porque quiero ser obediente a lo que Él dijo. Creo en Él. ¿Hay algún impedimento? Si el etíope hubiera vivido en nuestros tiempos y le pregunta a cualquiera, ahí estuviera haciendo fila para entrar al curso bautismal. Ahí se hubiera hecho añejo, mi hermano. Al rato y se desanima y sale y se va. Le dice Felipe, no señor, ninguno. Le quiero hacer una pregunta. ¿Felipe era pastor? ¿Qué era Felipe? Ahorita le explico un poquito sobre eso. ¿Cuál es la forma apropiada del bautismo? Sumergiendo a la persona. Sumergiendo a la persona. Pregunta del millón. Y se lo digo porque a mí me tocó hacerlo así. ¿Qué pasa con alguna persona que está en una situación donde no puede? Llámese salud, llámese edad, llámese el lugar donde está, se lo impide, las condiciones en las que está no van a variar y le impiden, por ejemplo, una persona que está encarcelada y no va a salir de ahí, y acepta al Señor y dice, yo me quiero bautizar. No existen pilas bautismales en la Reforma, que yo sepa. Tampoco en los hospitales. ¿Qué pasa con una persona que manifiesta su deseo? ¿Será que se puede rociar? En la ducha, lo metemos en la ducha. Una persona en fase terminal y usted le habla de Cristo y esa persona le dice, yo quiero ser bautizado. ¿Qué le va a decir usted a esa persona? ¿Que sí o que no? ¿Qué prima?
¿La forma o el fondo? Aquí es donde el cristiano de hueso colorado, el evangélico, se revienta contra las paredes. No, porque la Biblia dice que es por inmersión, y si no es bajo el agua, entonces el bautismo no funciona. Y en el río Jordán tiene que ser. No, recuerde esto, la salvación es por gracia, no es por obras. Prima el principio. Cuando la prostituta llega donde Jesús, que la tiran los hombres que habían estado con ella en algún momento de sus vidas, y la tiran ahí, le van a dar de piedras, ¿qué hace Jesús? ¿Dónde están los que te perseguían? No, ninguno. Bueno, váyase, pero ya no peque más. Ya, cálmese, sosiéguese. ¿Ah? ¿Por qué? No la mandó donde el sacerdote. No la mandó donde el sacerdote. Él era la autoridad. Él era el sacerdote. Él era el sacerdote en ese momento. Por eso es importante que usted comprenda quién es usted delante de los ojos de Dios. Si usted va a orar por una persona, esa persona no se puede bautizar porque su condición de salud no es porque se le antoja y porque dice no quiero, es su condición específica, no le permite ser bautizado. Usted es la autoridad de Dios para establecer el principio. No te puedo sumergir, pero recibe el perdón de tus pecados a través de este acto que se vuelve un acto profético. Y usted rocía sobre esa persona, sobre ese enfermo. Está por irse con el Señor. Usted rocía. Esa persona entra en paz con Dios. Esa persona entra en ese, ya se arrepintió, ya hizo el teshuvá. Y puede haberlo hecho mejor que todos nosotros juntos. Pero no, es que el rito dice que si no se sumerge, esto es lo que tiene hoy a la iglesia enferma, esas condiciones. Y vuelvo a ser claro porque no quiero que esto se tergiverse. Alguien lo puede oír y decir, ese pastor está enseñando algo que está en contra de la palabra. No, mi amado, hay que conocer el espíritu de la ley para poder interpretar la ley. Yo no estoy diciendo que esto es la práctica común, estoy diciendo esta es la excepción a la regla. No estoy diciendo que a partir de ahora, si usted no quiere, si a usted no le gusta porque le tiene miedo al agua, entonces le echamos agüita en la cara. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una persona que no puede salir de un lugar, no puede. En una ocasión fui con un pastor con el cual estuve hace muchísimos años atrás, y fui a la Reforma y predicamos allá y tuvimos un tiempo de alabanza y hubo llamado de salvación y algunos se arrepintieron. Y se llevó una pileta, una de esas piscinitas de niños, que son como de este alto, mi hermano. Ahí no cabe, pero nada. Y se tuvo que hacer igual que en las películas. Ve que ni siquiera cabían acostados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se sentaban en el centro de la piletita y uno de afuera, porque tampoco se podía meter con ellos, es que no cabía, mi hermano. Era una cosita chiquitita y no se puede meter nada. Bueno, eso dice uno, ¿verdad? Por lo menos una pileta que de agua no se puede meter. Pero ahí la persona se hincaba, se ponía así de cuclillas y uno agarraba el agua y se le echaba en la cabeza, así como en la película esa de Jesús de Nazaret, que hacía así, ¿verdad? Arrepiéntate, tuc, arrepiéntate con el tuc. Y la persona salía y algunos hasta hablando en lenguas. Fue la primera vez que yo hice algo así y yo dije, Señor, ¿estará bien o no? Porque a uno el hueso colorado, mi hermano, se le sale. Ay, Señor, ¿lo habremos hecho bien o no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Y el hombre hablando en lenguas y yo pensando, Señor, si será salvo, no lo hice bien, perdóname, Señor. Hasta que comencé a entrar y aprendí que no es el rito y que Dios es el Señor del rito. Y que para Dios puede ser más perfecta el arrepentimiento de alguien bautizado así que de alguien sumergido 3 metros bajo el agua. Pero esto es la excepción a la regla, no la regla.
Esto es condiciones muy específicas. Bajo otras circunstancias es desobediencia pura. Es rebelión, es rebeldía. Y alguien así no se puede bautizar porque no conoce a Cristo. ¿Me explico? O sea, el que no padece de nada, el que no tiene problemas, el que no tiene, que tampoco tenga cuentos. Vamos para el agua. Sumergido. Amados, si esto es un asunto tan maravilloso, o sea, es que yo lo que estoy dando es testimonio de la obra de Cristo en mi vida. ¿Cómo me voy a poner en planes? Ay, es que se me cae el maquillaje. ¿Quién le dijo que se maquillara? Y vamos para los bautismos. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque es una experiencia maravillosa de nuestra fe, gloriosa de nuestra fe, con una pequeña excepción a la regla. Eso lo pienso yo. Es mi forma de verlo. Así lo creo yo y es el testimonio de Dios que tengo en mi vida. Creo que sí se puede hacer así en condiciones muy específicas y especiales. Entonces, por favor, no hagamos una regla donde no existe una regla. Terminemos, ya que comenzamos a reventar y antes de cerrar el capítulo, si el hueso colorado estaba así medio frágil, terminemos de quebrarlo. ¿Cuál es la autoridad correcta que puede ministrar el bautismo? ¿Quién puede bautizar, en otras palabras? ¿O quién debe bautizar? No ser bautizado, sino quién debe o quién puede o quién está autorizado para bautizar. El sacerdote, antiguo pacto, ¿cierto? Viene la renovación del pacto con Jesús. Y el primer bautismo que encontramos en el nuevo pacto no es un sacerdote, es un evangelista, es Felipe, es el primero que bautiza. Digamos en una forma pública, en una forma así tan manifiesta. Porque Pedro bautiza y bautiza y bautiza y bautiza. Pero Pedro no era sacerdote. No provenía, me refiero a que no provenía de una línea como Juan, ¿verdad? De sacerdocio. Se vuelve sacerdocio por el llamado del Señor y por la manifestación del Espíritu Santo y demás. ¿Okay? Ya estamos hablando de la operación de la gracia sobre él. Pero Pedro no era sacerdote, Juan el Bautista sí, venía de la línea directa. Jesús también, pero Felipe no. Y Felipe es un caso de un hombre único en un lugar único que toma la decisión sin preguntarle a nadie, pero ya habían conversado del tema. Felipe tuvo que haber hablado con los discípulos sobre el tema y tuvieron que haberse puesto de acuerdo. Eran solo 12 personas para el mundo entero. ¿Usted cree que iban a esperar? Que era como ahora, mi hermano, que conocía, tenía la investidura de Dios, la autoridad, la legalidad de Dios. ¿Qué pasa hoy? Hay ciertas cosas que doctrinalmente hablando les son circunscritas o les son de uso específico a los pastores. Se dice que solo un pastor puede bautizar. Ok, no le digo que no, pero le digo que un quizás. Porque al hacerlo de esta forma, le estamos dando énfasis a la política de la iglesia y no al concepto de la escritura. Porque en la escritura en ningún lugar dice que el pastor es el que bautiza. Como tampoco dice que es el apóstol, tampoco dice que es el profeta, tampoco dice, no dice quién. Solo dice bautícenlos. Es decir, está hablando de expansión del reino. Como el reino se está expandiendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted predicó, usted los bautiza. Usted se volvió su maestro, usted lo bautiza. Porque bautizarlo es el ser testigo de la decisión que alguien está tomando. Entonces, el que bautiza se vuelve testigo delante de Dios de eso que está sucediendo. Porque en el Antiguo Testamento había una regla, y es importante, para poder bautizar
tenía que haber un testigo. Si no había testigo, el bautismo se podría dar como nulo. Es decir, una persona que tenía un problema en la piel, se iba solito, callado, se metía al río, salía y llegaba donde el sacerdote. ¿Quién atestiguó su bautismo? No, es que yo estoy solo, yo me mando solo, como dicen muchos, ¿verdad? No, es que yo le creo a Dios y yo voy solo con Dios. No, no olvídese, aquí no me venga con eso, un testigo. Una de las pocas excepciones de esta regla es Moisés cuando dice: pongo al cielo por testigo de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué hizo Felipe? Aunque no lo dice, Felipe conoce, pone al cielo como testigo de lo que está sucediendo ahí. Porque Felipe no titubea. Cuando el etíope le dice: ¿usted me puede bautizar? El etíope le pregunta. Felipe pudo haberle dicho: mira, yo no, porque tenemos aquí, usted sabe, la iglesia se mueve de esta forma. ¿Le parece conocido? Es que en la iglesia nosotros nos han enseñado que entonces, ¿verdad? Usted sabe, hay que llevarla suave, mejor para no entrar en desobediencia. Desobediencia, oiga las palabras. Y entonces le dice Felipe: no hay ningún problema, tengo la investidura, Dios me llamó para poderlo hacer. ¿Qué ha sucedido? Y aquí sí hay que ser claro. El pueblo de Dios tiene una característica, o las iglesias, no el pueblo de Dios, las iglesias, o las personas que se reúnen en las iglesias, y es que de una excepción arman una regla. Y hay un montón de gente tan rebelde en las iglesias que no se quieren sujetar a nada, que andan haciendo desórdenes. Es como cuando le dicen a uno: usted no tiene permiso de ir a orar a una casa. ¿Pero por qué? Si es primero obedecer a Dios antes que a los hombres, y se empiezan a revolcar y no entienden lo que está sucediendo ahí. Si usted está bajo autoridad, usted respeta la autoridad. Usted no se manda solo, usted tiene una autoridad y usted respeta la autoridad. Si usted viene, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, usted viene a mí, me dice: vea, pastor, tengo una persona, digamos, Juanca, voy a poner un ejemplo contigo, ustedes que viajan tanto a Guanacaste, o lo hacen de una forma un poco más recurrente. Paz, tengo un vecino allá que no quiere ir a ninguna iglesia porque no está convencido, es una persona que no puede venir a la iglesia de nosotros, pero quiere ser parte de la iglesia de nosotros. Un ejemplo normal. Esta persona recibió a Cristo y quiere ser bautizada. ¿Qué hago? Juan Carlos no es pastor, yo no puedo ir a Guanacaste. Entonces, ¿qué hago yo? Juanca, te delego la autoridad, ve y bautízalo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Qué hace Juanca? Se va y lo bautiza. Si ya Juan Carlos agarra eso como el matarile y entonces ya anda bautizando a Raimundo y medio mundo, entonces ya yo llamo a Juan Carlos y le digo: papá, venga acá, ¿qué pasó? ¿Qué es ese despelote que usted está haciendo? Es que usted me ungió. No, un momentito. Hay un principio de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que prima aquí? La autoridad delegada. El principio que prima se llama autoridad delegada. Si en todo caso, y aquí prima una autoridad que es más alta que yo, que es la del Espíritu Santo. Si en dado caso, pero note que estoy haciendo acepciones a la regla, si en dado caso, y Juanca está allá, no hemos hablado del tema, es más, ni él sabe que va a llegar a alguien a decirle nada. Él está en la playa, él está ahí en Playa Panamá viendo mantarrayas como le pasan así por los pies y todo, y llega una persona y habla con ellos y todo. Oiga, ¿y usted me puede bautizar? No hay señal de teléfono, no hay nada, no hay cómo comunicarnos. Yo estoy aquí orando y ayunando, ¿verdad? Y en lo mío, en lo de siempre, en lo que yo paso haciendo. Y Juan Carlos está allá en la playa ahí disfrutando y no tenemos cómo comunicarnos. No le va a decir Juanca: oiga, usted viene mañana, como para que me dé chance de pedirle permiso al pastor. ¿Qué prima aquí? El testimonio del corazón de Juan Carlos delante de Dios. Por eso usted y yo debemos ser íntegros delante del Señor, mis amados, porque usted no sabe en qué momento el Señor lo llama para alguna buena obra. ¿Qué hace Juanca? Venga, Padre, pongo al cielo por testigo de lo que estoy haciendo. Esta persona reconoce públicamente que cree en ti y se arrepiente de sus pecados, y yo procedo
bajo la autoridad delegada como real sacerdocio delante del Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo como hijo de Dios. Lo bautiza, sale. Cuando Juanca viene, me viene contando el testimonio. Pero si yo fuera un pastor de hueso colorado, le voy a decir: hey, Juan Carlos, ¿quién se cree usted que es? ¿Quién lo ungió pastor a usted? Y lo meto en disciplina. Porque desobedeció. ¿Cuál principio desobedeció? Le profanó el orgullo, la vanagloria, le tocó la sotana al pastor. Eso fue lo que hizo. Eso no se incomoda. No, mi hermano, ¿qué? ¿En serio, Juanca, eso pasó? Venga, cuéntenos el testimonio. Puede que esa persona nunca más la vuelva a ver en la vida. ¿Qué es más importante? ¿Un alma en el reino de los cielos o cumplirle los deseos a una entidad eclesiástica? Y no soy rebelde, pero yo derribo becerros con estas cosas así, mi hermano, porque es que no puede ser que sigamos creyendo todavía en ese tipo de evangelio inventado por los hombres. Ahora conste, estoy hablando de excepciones a la regla. Alguien que vive aquí cerca de nosotros, que está con nosotros, que por favor no, o sea, hay cosas donde no aplica, porque haríamos un desorden. Por eso hay que tener cuidado y entender que la línea es muy delgada entre desobedecer y no hacerlo. O sea, obedecer o desobedecer. La línea es muy delgada. Y encontramos gente que justifica su mal proceder en el nombre de Jesús. Entonces, sabiendo que no se debe, porque no aplicaba ninguna de las excepciones a la regla, aún así lo hacen. Entonces, ¿qué aprende uno? A conocer el corazón. Ah, aquí hay un corazón incorrecto. Y entonces va a decir: ¿por qué Juan Carlos sí pudo y por qué yo no pude bautizar al vecino a la par de mi casa? Porque su vecino a la parte de su casa pudo haber venido a la iglesia, porque su vecino a la parte de su casa pudo haber, si quería realmente, pudo haber venido. ¿Me explico? Situaciones de situaciones. Esto es muy difícil. ¿Qué es lo más fácil? Decir no. Pero es lo que el Señor quiere. Hay situaciones, hay momentos específicos. Esto es tan, digamos, se puede equiparar con la oración de salvación. Porque yo puedo llevar a alguien en la oración de salvación, pero no podría bautizarlo. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ojo aquí. Hay un principio que no debemos olvidar y es la cobertura. La cobertura da y genera autoridad. Por eso es que no es cualquiera en cualquier lugar. Es en una situación muy crítica se puede hacer. Si no aplica las condiciones para ser condición crítica, seguimos el protocolo. Las personas autorizadas pueden desplazarse, pueden hacerlo. Porque si no hacemos de esto, mi hermano, un desorden. Y no se trata de eso. ¿Me doy a entender? Y esto no es contradecirse, más bien es establecer el principio en el ordenamiento de lo que dice la palabra. ¿Qué hace uno entonces? Autoriza a la iglesia a funcionar en las distintas áreas del ministerio. Usted puede bautizar a una persona si la condición amerita. Si se puede bautizar en la iglesia, con la iglesia, como normalmente lo hacemos, damos prioridad a eso. ¿Por qué? Cobertura. Damos prioridad. Esos son casos específicos. Ahora, si es alguien en una situación específica, usted puede llamar a la autoridad de la iglesia o a alguien que esté autorizado previamente en la iglesia, llámelo. Esa persona se desplaza, va y lo hacen, no hay ningún problema. Pero si esas condiciones no se dan, no hay nadie cerca, no se puede. Vea que le estoy hablando de una situación muy particular. No hay nadie cerca, no se puede, no contactó a nadie. El asunto está que arde. Hágalo con libertad. No hay ningún problema. Pero son excepciones a la regla. ¿Qué hace el bautismo? Es un testimonio público de lo que sucedió en el corazón. Ese cambio, esa transformación.
Demuestra que ahora soy parte de la familia de Dios. Me identifica con Jesús en la obediencia o en la justicia de Cristo. Me identifica con Jesús en su muerte y en su resurrección. Da sentido de pertenencia al creyente. Eso es adhesión, eso es vínculo con Jesús. Pero no en ningún caso me libera del pecado y me salva. El bautismo no me salva y el bautismo no me libera de la salvación. Es solamente un símbolo. Es una manifestación de lo que yo estoy, del paso que estoy dando, de dejar mi vida antigua para procesar ahora mi vida en Dios. ¿Ok? Entonces es importante que comprendamos estas cosas. Quiero leerle rápidamente, y con eso termino, algunas características del bautismo. Es uno de los sacramentos o cosas sagradas establecidas por Jesús. Jesús estableció solo dos cosas que podríamos decir son sacramentos o sacramentales. La primera es la cena del Señor. Dijo, haced esto en memoria de mí. Y la segunda es el bautismo, id y bautizar. O sea, solo la cena y el bautismo se vuelven un sacramento o algo sagrado instituido por Jesús, específicamente, bajo ese ordenamiento. ¿Ok? El único requisito que aparece en la Escritura es creer, arrepentirse y nacer de nuevo. Es un paso de obediencia que sigue a la fe en Cristo. No necesita cursos o discipulados, el bautismo no, la fe en Cristo sí. Después de bautizarse las personas, entramos en un proceso de enseñanza de la Escritura. No es necesario hacerlo al revés. ¿Ok? Se realiza mediante inmersión. Esa es la prioridad. Siempre debe ser inmersión. Saltan las luces cuando las situaciones son distintas, siempre, pero se mantiene siempre bajo inmersión. Es un acto público que sirve para declarar la fe delante de la familia de Dios y un compromiso de arrepentimiento. Esto es una manifestación donde haya testigos de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Simboliza la muerte del viejo hombre en la naturaleza pecaminosa y anuncia la nueva vida en Cristo. No puede ni debe ser demorado o postergado. Cuando la persona recibe a Cristo, de inmediato vamos al bautismo. Esto hay que enseñarlo. No es, ¿le gustaría ser bautizado? Estaríamos rompiendo el tema, rompiendo el principio. No es si quiere, es lo que sigue. ¿Recibiste a Cristo? Muy bien, vamos a bautizar. Por eso es que hay que tener un lugar donde bautizar. Porque a veces esperamos que haya 10, 20 o 30 para ir a bautizar. Vamos a los bautismos. No, lo que quieren es ir al paseo, a la mejenga. Y tampoco el presupuesto alcanza para estar yendo a bautizar. Imagínense cada domingo yendo a bautizar, cada domingo. Mire, si cada domingo hay que bautizar a alguien, eso se llama avivamiento. Hay que comprar piscina. Ah, bueno, ahí está la piscina. ¿Me explico? Eso es un avivamiento. Se realiza evocando el mandato bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se practica en niños por no tener ellos conciencia ni del pecado ni del acto mismo del bautismo. Es tan importante como el evangelismo y la edificación. Es un anuncio al mundo natural y espiritual de que no nos avergonzamos de ser parte de la familia de Dios. La pregunta que yo le hago a usted hoy, la pregunta de cierre: cuando usted se bautizó, ¿hizo teshuvá o se bautizó porque ya le tocaba bautizarse? Es decir, cuando usted recibió al Señor, usted hizo una introspección, un análisis profundo y dijo: quiero bautizarme porque entiendo mi pecado, porque esto, o porque había bautismos y estaban matriculando para el curso bautismal y entonces nos fuimos a bautizar. Porque si es la segunda,
creo que tenemos que hacer bautismos. Hay muchos cristianos hoy que están bautizados por seguir un protocolo, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Por eso siguen siendo los mismos. Nunca hicieron un análisis, nunca tuvieron ese arrepentimiento. Fueron y se metieron al agua. Salieron, ya me bauticé, ya puedo servir. Y me faltó esa. Bautizarse no es un requisito para servirle a Dios. Y usted tiene que hacer un serio análisis entre lo que significa servirle a Dios y servir en la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo servir a Dios que servirle a la iglesia. Para servirle a la iglesia, a usted le imponen cosas. Para servir a Dios, es diferente. Y eso lo podemos ver después en otro golpe a la doctrina. El servicio a Dios. Entonces, hoy nos quedamos aquí. ¿Le creemos a Dios o le creemos a los hombres? ¿Hacemos que el reino se extienda o nos volvemos cada día más herméticos, tratando de que la gente siga lo que nosotros queremos que ellos sigan y no necesariamente que sigan el corazón de Dios? Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú cada día nos enseñas más y mejores cosas. Gracias porque tu luz brilla sobre nosotros. Gracias porque, oh Dios amado, en cada momento la Escritura a nosotros nos da esa luz. Es que, Señor, es algo tan maravilloso cuando estudiamos tu palabra. El principio del bautismo nos da legalidad para poder llevar a otros a los pies de Cristo. Gracias por esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.